se interrumpe al cabo de unos pocos años y a partir de entonces la paciente puede sobrevivir durante muchos decenios con una discapacidad neurológica grave pero estable. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que la paciente que ustedes encuentren con ajá, si ustedes ya la diagnostican, va a vivir por muchos años, a diferencia del masculino. Si llega uno vivo, este va a tener un pronóstico muy malo de vida, por lo que se va a morir pronto. Las mujeres no van a durar décadas, ajá, pero con retardo mental y con espectro, ¿no? Entonces, ¿qué les llama la atención del caso? Pues la edad, meses, más o menos es la edad en la que se diagnostica, que es femenino. O sea, este tipo de patología no tiene mucho que se clasifica como un trastorno ligado a X dominante. Antes teníamos muchos de cómo clasificarlo, pero ahora ya se sabe que sí es ligado a X, pero es dominante. Lo que aquí les llama la atención también es el antecedente que se había desarrollado normal. En el sintomático, pues los rasgos autistas, que ya los habíamos discutido, el déficit cognitivo, donde aquí es la dificultad de aprendizaje, y la microcefalia, que ya es una microcefalia tardía, o sea, no es concreta, ¿no? Las convulsiones, la y los síntomas que no en este caso es el frotar las manos, ese retorcer de las manitas, ese frotar. No entra en ningún síndrome, pero les tiene que llamar la atención porque ahí está. Y todo esto les da una impresión diagnóstica del síndrome de Rett, ¿sí? El diagnóstico nosológico, pues es síndrome de Rett, le tendrían que mandar ya hacer el estudio específico. Ajá. Entonces, en el diagnóstico etiopatogénico, la proteína o el factor que está mutado es el MSP2, ajá, que es una proteína de unión al ADN, chicos. Entonces, cuando está mutada, puede provocar una hipermetilación de ciertas regiones del ADN y afecta principalmente al sistema nervioso central. Por eso todos los síntomas que van a observar en la paciente están relacionados al sistema nervioso central, desde las crisis convulsivas, desde la ataxia, desde el retardo psicomotor o déficit cognitivo y desde el espectro autista. ¿Me explico? Entonces, este es el diagnóstico etiopatogénico de sus pacientes y lo que hablábamos de la herencia ligada al cromosoma X. Normalmente lo vamos a ver en el árbol genealógico que el papá está sano. El papá tendría que estar sano en el árbol genealógico de las dominantes porque es muy difícil que el papá estuviera vivo. Ajá. Entonces, si les ponemos en el examen un árbol genealógico así, tienen que ver que el papá usualmente va a estar sano, libre de estas patologías, la que va a estar enferma es la mamá. Si la mamá tiene el gen exportadora, también tiene fenotipo enfermo, por lo que dijo su compañero, porque es dominante, ¿ok? Entonces tienen descendencia y cuando vemos la descendencia, pues también aquí va a variar un poquito el porcentaje de afectados, pero podemos tener hasta un 50% de probabilidad de que se herede este gen mutado, ¿no? Va a depender de si papá o mamá, más bien si mamá te da o no el gen mutado, y si te lo da, pues como es dominante, manifiestas enfermedad. Si te da de su otro cromosoma que no está mutado, pues naces libre, naces sin el gen mutado y libre de la enfermedad. Pero vamos a ver cómo se empieza a transmitir de manera descendente y siempre va a haber ese 50-50, ¿ok? Y siempre va a afectar, siempre que esté la mujer por ser dominante, va a afectar. Entonces, esta es la única patología que viene en su programa de herencia ligada al cromosoma X de tipo dominante, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con ese término dominante recesivo? Es importante. Aquí algo que tienen que reflexionar ustedes es que estas patologías, antes de que Leon propusiera que tenía, o sea, que el fenómeno de Leon era el que las hacía distintas, pues se clasificaban o como dominantes, o era herencia mendeliana como dominantes o recesivas. Pero ustedes ya vieron que hay cosas que no nos podremos explicar si las clasificamos nada más como patologías con herencia dominante y recesiva. ¿Cómo qué? Como el hecho de que las mujeres, a pesar de que sea el cromosoma X, tengan afecciones. Si nosotros no consideramos el fenómeno del Lyon, la inactivación del cromosoma X, no podríamos entender esos fenómenos que estaríamos viendo en los pacientes. Diríamos, ¿por qué fregado me llega una paciente con Duchenne? ¿Por qué una paciente femenina con Duchenne? ¿No? Pues ya vimos por qué. ¿Por qué una paciente femenina con hemofilia también tiene manifestaciones, riesgos de sangrados en la cirugía? ¿Por qué? Si es mujer y si es recesiva, ya vimos por qué. En cuestiones de dominancia,
ya vimos que ¿por qué no puede vivir el varón? Porque nada más tiene un cromosoma X y ahí hay genes esenciales también para el funcionamiento de las células. No es que determine el sexo, lo que determina el sexo en el hombre es el cromosoma Y. Ajá. Entonces, por eso que decía Fernanda, nada más les digo. Ahora, ¿tienen alguna duda hasta aquí? A No, ver. todo bien. Bueno, yo confío porque no les ha ido nada mal. Yo, o sea, reitero la felicitación de la vez pasada porque el examen sí estaba bien difícil y lo hicieron muy bien. Pero por favor lean, porque yo sé que para eso estoy, para eso me pagan, para que les facilite un poco el conocimiento. Pero les puedo apostar que si ustedes tienen el hábito de leer antes y después de la clase, van a aprender 100 veces más de lo que aquí les enseño. Aquí les tengo que enseñar lo más general para que todos vayamos en sincronía. Pero hay unos de ustedes que yo sé que tienen una capacidad muy alta para hacer lectura y ser autodidactas y aprender más. Entonces, háganlo. No se queden solo con esto. Pero bueno, si aquí lo entendieron, confío en que en el examen les va a ir bien. Está muy interesante el tema. Les digo, no es fácil estas patologías, pero creo que se les ha dado bien. Entonces, ya que hemos acabado el cromosoma X, vamos a pasar a herencia no clásica. La herencia no clásica, igualmente vamos a ver tipos de herencia que eh, no se pueden explicar a través de la herencia clásica con las leyes de Mendel y tampoco están asociadas o ligadas al cromosoma X. Es decir, no tienen nada que ver con la inactivación del cromosoma X con el fenómeno del Lyon. ¿Me explico? Entonces, este tipo de herencia, pues qué curiosidad me da, ¿no? Qué tiene de especial? No vamos a acabar el día de hoy, pero vamos a hacer el esfuerzo de tratar de llegar o de avanzar lo más que se pueda. Yo calculo que regresando de vacaciones terminamos y ya se les hace el examen, pues de todo, ¿ok? Entonces, el primer tipo de herencia no clásico, y fíjense qué interesante es porque vamos a volver a retomar parte del genoma de la mitocondria, ¿no? Entonces, si en algún momento llegaron a pensar, ¿a mí de qué me sirve saber lo del mugre genoma de la mitocondria? ¿Y de qué me sirve saber que la mitocondria tiene su propio ADN y codifica 13 péptidos y que esos péptidos son de la cadena de fosforilación? ¿A mí qué? Bueno, es que hay patologías, chicos, o sea, los que pensaron eso, que están asociadas precisamente a mutaciones en el genoma mitocondrial. Y vamos a tener que entender entonces cuáles son las características genéticas del ADN mitocondrial y cómo se hereda. Ajá. Aquí me dice Sergio, antes de continuar, se quedó en el diagnóstico. Ah, perfecto, qué bueno que me dice Sergio. Yo aquí, dame un segundo. A ver, no clásico. Ya está, ¿no? ¿Ya lo pueden ver?